Que ya hablábamos de Saskia Niño de Rivera, que ella había guardado el silencio después de que surgiera este video en donde un reo pues habla en contra de Carmen Salinas y asegura que ella estaba metida en el satanismo. Ya esta Saskia Niño de Rivera rompió el silencio y da una explicación de lo que pasó, y es esta. Hola, hola. Oigan, en estos días se volvió viral un fragmento de una entrevista que hice en Penitencia y he visto que la conversación se está centrando en que traten de descifrar los nombres que censuré. Quiero aprovechar este momento para recordar algo que es fundamental. Penitencia no es un podcast de entretenimiento, no es un podcast de espectáculo, no es un podcast de chisme. Penitencia es un proyecto educativo, académico, de análisis profundo sobre el origen de la violencia en nuestro país, sobre la justicia y la injusticia de nuestro país. Es un espacio donde escuchamos a personas que están privadas de la libertad para entender algo que viene de fondo, algo muchísimo más grande. ¿Qué pasa en una sociedad cuando miles de niños y niñas crecen en contextos de violencia extrema? Por ejemplo, abuso sexual, abandono, deserción escolar, consumo de sustancias, trauma complejo. Sí, en algunos testimonios aparecen nombres propios porque forman parte de la narrativa de alguien, por ejemplo, que cuenta su propia historia. Pero el propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre. El foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa. Porque la historia de Beto, y agradezco a todas las personas que le están dando ese enfoque de verdad, pero representa a miles de niñas y de niños que hoy están viviendo violencia extrema en el país. Niños que están siendo abusados física y sexualmente, niños que están creciendo en entornos donde el trauma se vuelve parte, desafortunadamente, del desarrollo. Cuando la violencia es crónica, el cerebro de los menores se adapta para sobrevivir. La memoria puede fragmentarse. Los recuerdos pueden estar atravesados por dolor, miedo y mecanismos de defensa. Esto no significa que estoy deslegitimizando lo que cuentan las personas privadas de la libertad, pero significa que tenemos que entender la complejidad de lo que están contando desde donde lo están contando. He visto también muchos comentarios llenos de compasión hacia la historia de Beto y no saben cómo lo agradezco y lo celebro profundamente, porque cuando la conversación se mueve del juicio a la comprensión, estamos avanzando. Hoy Penitencia se usa en escuelas de policías, en facultades de criminología, de criminalística, en formación de abogados y psicólogos. Hay profesores que están utilizando los capítulos para acercar a sus alumnos a una realidad que muchas veces se estudia en teoría, pero pocas veces tienen o tenemos, por lo menos así lo viví yo cuando estaba estudiando en la universidad, la oportunidad de escuchar realmente la mente criminal, la mente delictiva en primera persona. Ese es el propósito de Penitencia. Por eso me preocupa mucho cuando la conversación se reduce al morbo o a descalificar identidades. Entonces, a los medios de comunicación y a las personas que escuchan Penitencia les hago un llamado muy respetuoso. Estas historias implican una enorme responsabilidad. No son piezas de entretenimiento. Son relatos atravesados por trauma y a quienes escuchan Penitencia, por favor, les pido que lo hagan desde la conciencia, la responsabilidad, desde la empatía. Este proyecto busca entender la raíz de la violencia en México y en Latinoamérica para que la podamos prevenir. Porque al final del día, Penitencia no es para alimentar el morbo, es para entender el dolor. Y si no somos capaces de sostener estas conversaciones con responsabilidad, entonces yo creo que estamos fallando justo en lo que estamos pretendiendo querer cambiar. Y justamente Saskia dice, Penitencia no es para alimentar el morbo, y es por eso que sí tuvo que haber hecho algo, quitar esa parte, porque esa parte no acredita más la historia de Beto o menos. Esa parte no acredita que Beto se hubiera convertido en un delincuente. Esa parte no acredita que Beto, entiendo la narrativa de Saskia porque yo mismo consumo su contenido, entiendo cuál es el saber y tratar de entender la mente de una persona que desde niña o desde temprana edad
toda su historia estuvo llevándola hacia donde termina. Eso lo entiendo perfecto. Pero entonces, si no se quiere reducir un proyecto tan interesante, si no se quiere desviar la atención de esa narrativa, con quitar el nombre de una persona que forma parte del espectáculo, que nos dedicamos a esto, que es Carmen Salinas, y sin prueba alguna dejar ese testimonio, creo que ella misma está llevando a esa parte de morbo, ella misma está llevando a esa parte de reducir el proyecto a solamente eso. Yo no entendí nunca, dice, aparte lo dice ella, y ella asume la responsabilidad, los nombres que yo censuré. Entonces la responsable de la censura es Saskia. Punto 1. Punto 2, no explica por qué lo hizo. Punto número 3, me parece una cobardía y una irresponsabilidad total que haya borrado los nombres. Y si no borró todos, ¿por qué deja el de una persona que está muerta y una persona que tenía un peso específico en el espectáculo y en el ADN del entretenimiento de este país? Después, tampoco acepto cómo peluceas a los podcasts del entretenimiento y a los programas del espectáculo, porque finalmente que somos la respuesta a una sociedad que necesita entretenerse. Entonces no estoy de acuerdo. Y 4, pues dices, es que nació para esto. Si nació para eso, entonces no andes metida en chismes tampoco, porque el dejar el nombre de Carmen Salinas es caer en el chisme barato y aparte sin ningún sustento. Es que ella misma dice, esto no quiere decir, o las historias que están al aire, que sea legítimo o que yo esté totalmente de acuerdo o avalándolo. El tema es que sí se siembra ya la duda y que esa duda existe para alguien que ya no está, como lo acaban de decir, que además en su memoria se ve pues afectada la reputación y toda una trayectoria que tuvo, y que esa misma persona pues tiene familiares que hoy dicen, oye, permíteme, o sea, ¿cómo puede salir esto? Y puede haber gente que a lo mejor no conoció a Carmen Salinas en su trayectoria, nuevas generaciones que no saben cómo era o quién era, y que puedan llegar a cuestionarse esta situación después de la historia, que eso es punto y aparte. Lo que haya vivido Beto y lo fuerte que luego hay en estos relatos, pues no es lo que se está comentando aquí, sino nada más el hecho de sí fue decisión de ella y no censuró ese nombre, sí censuró el de las personas que están vivas y que podría haber una consecuencia. Entonces, pues hoy no está Carmen, pero sí está la gente que convivió con ella. Pues todos aquí creo que convivimos con ella. Y es que desafortunadamente no se vale. Desafortunadamente en el discurso, en lugar de tomar acción y responsabilidad sobre lo que ocasiona este fragmento, porque vuelvo a lo mismo, o sea, sí se entiende para quienes consumen el contenido de lo que hace Saskia, sí entendemos hacia dónde va, hacia la historia, repito, de cómo se construye una personalidad o un perfil psicológico como el que tienen las personas que se ven privadas de la libertad, y cómo estando ahí ya pueden después tener una reinserción en la sociedad, que eso es lo que le interesa a ella. Y me parece, en verdad, sí de reconocer. Sin embargo, cuando lo reduces, como tú misma estás llamando en el comunicado, y dices que no se puede reducir a un simple morbo del espectáculo, pues entonces tú evitas, porque tienes una forma editorial de hacer las cosas, quitas esa parte que sabes que se va a volver morbo, que no le va a dar el foco hacia donde tú quieres, y ya. Y creo yo, con la madurez, con la humildad y con el saber que hubo un error porque estás desviando la atención, lo abordas así. Y mira, hay quien dice, yo no le daría voz a un delincuente, está de más. No me interesa escuchar la historia, inclusive puede haber una versión que no sea fidedigna, y hay quienes, yo sí estoy de lado, por eso yo decía, a mí sí me gusta lo que ella ha presentado, sí, porque coincido con la parte de decir qué pasó, esto puede prevenir, qué ocurrió, injusticias también de muchas personas que están privadas de su libertad en procesos terribles en este país, y el tema psicológico a los que nos gusta también saber por qué una infancia muchas veces sí es destino. No, a ver, de ahí punto y aparte el tomar responsabilidad a que, claro, que al decir un nombre tan importante en este país va a haber una repercusión, claro. No va a haber alguien que diga, no, es que nada más estamos centrados en el tema de Beto. No, están diciendo cosas mayores, o sea, como el tráfico de yo sigo lo mismo, nada más. O sea, toma y
y no agarres a los programas de espectáculos como los idiotas que están yéndose por ese lado. No, tú estás poniendo como, bueno, Beto está poniendo como narcosatánica o satánica a una señora que por lo menos en este país dejó una huella imborrable.